Bueno, vamos a ver ahora algunos Batzen. Quiero contarles que la mayoría de los Batzen que tengo en mi colección vienen de un tesoro que se descubrió en el año 1945. En los primeros meses del año 1945, en el invierno primavera de 1945, que es el tesoro de Rieden. Esto queda en el Alto Palatinado, es un pueblito de unos 2000 habitantes, que en su momento quienes lo descubrieron, este tesoro, de varios miles, como 2000 monedas creo que eran, mayormente Batzens y medio Batzens, y también algunos Kreutzer, lo intercambiaron por medio chancho. Ahora ustedes dirán, qué negocio, ¿no? Pero bueno, piensen que en esa época, medio de la guerra, con el mercado negro y todo eso, medio chancho, te comprabas una casa básicamente. Y en el año 2008, por ahí, lo llevaron al museo de Múnich. Fue registrado cada uno de los ejemplares. Después de haber registrado el peso y los datos de cada ejemplar, meteorológico, fecha, todo, fueron devueltos a su propietario y fueron subastados en el 2009 por la casa Lanz de Múnich. Y justamente yo compré bastantes de estas monedas. Bueno, acá tienen, empezando, este es un Batzen municipal de la ciudad de Constanza, acuñado entre 1499 y 1533, con el escudo de la ciudad, Moneta Civitatis Constantiae, y en el reverso el águila con Tibi Soli Gloria et Honor, refiriéndose justamente a Dios, obviamente. Solo a ti la gloria y el honor. Interesante, otro Batzen de la ciudad de Constanza, pero fíjense que acá tiene el escudo cantonado con las cruces de Constanza y las armas personales de alguien. ¿Quién es? Es el obispo de Constanza, Hugo von Hohenlandenberg, 1496-1532. O sea que esta moneda es exactamente de la misma época que la otra, también viene del tesoro de Rieden, y cosa notable, fue acuñada al mismo tiempo que la otra, porque la ceca de Constanza estaba dividida entre el obispo y la municipalidad. Pero muy parecida a la moneda, solo cambia el escudo. También de Constanza tienen el Chelín o medio Batzen, que también es una moneda municipal, con el santo patrono local, Conrado, obispo y santo. Seguimos mirando Batzen del tesoro de Rieden y fíjense, esta moneda es una moneda de la ceca imperial de Augsburgo, una ciudad muy importante. Fíjense que varias de las dietas imperiales se celebraron ahí en esta época de Carlos V. Justamente esta moneda tiene la titulatura de Carlos V, con el águila imperial y abajo el escudo de Augsburgo, que es esa piña que ven ahí, es una piña. Ese es el escudo de Augsburgo. Bueno, y fíjense qué interesante, como yo ya les expliqué, las cecas imperiales estaban concesionadas, y justamente esta ceca también estaba concesionada a los nobles de la familia Königstein-Epstein, igual que Nördlingen, y de hecho van a ver que seguían teniendo el control de la ceca imperial de Nördlingen. Así que en el reverso trae la titulatura justamente de este Eberhard IV von Königstein-Epstein, que fue concesionario de esta ceca entre 1481 y 1535, con la A de Augsburgo abajo, y los escudos de armas justamente de este noble, Königstein y Epstein. Bueno, fíjense qué interesante, la ceca de Augsburgo al mismo tiempo también tenía una ceca municipal, y esta moneda, obviamente, si bien viene también a nombre de Carlos V, no menciona ni trae el escudo de armas del concesionario. La otra es de 1521, esta es de 1532, y simplemente trae el escudo con la piña, con la fecha arriba, 1532. Y si seguimos mirando estos Batzen de Suabia, sobre todo de Suabia, acá tiene uno muy lindo realmente, a nombre de Carlos V,
de la ceca de Nördlingen, de la cual yo ya les hablé. Batzen de 1533, también con los escudos de Epstein-Königstein, de Eberhard von Epstein-Königstein, que en el caso de Nördlingen fue concesionario entre 1503 y 1535, con la N de Nördlingen abajo, que es la marca de la ceca. Todas las monedas, todos los Batzen de esta época, que son muchos, de todas estas cecas en Suabia, suelen tener la inicial de la ceca abajo, entre dos puntos, abajo de los escudos, y suelen tener este mismo diseño, o diseños similares, ¿sí? Como se habrán dado cuenta. Fíjense, acá tienen también el medio Batzen de Nördlingen. Miren, esta moneda está así circular, de Carlos V. Medio Batzen con el mismo diseño de anverso, pero en el reverso, esta moneda es de 1527, tiene solo el escudo Königstein-Epstein, del concesionario de la ceca imperial de Nördlingen. Otra ciudad en Suabia, Izny. Izny, esta ciudad también acuñó Batzen, que se caracterizan por este reverso muy inusual, con una estrella. De hecho, el escudo de la ciudad tiene una estrella con estrellas en torno. Y tengo dos. Tengo este, a nombre de Maximiliano, 1516, águila imperial, por supuesto. Y tenemos este otro, con exactamente el mismo diseño, a nombre de Carlos V, de 1527. En realidad, no, tiene solo una estrella, con el águila arriba, no tiene las estrellitas en torno. Miren qué lindo esta tipología, con San Sebastián. Esto es un Batzen del año 1519, del condado de Oettingen. Este no es una ceca imperial, sino que es una ceca condal. En este caso, sin embargo, fíjense que tiene el típico estilo de estos Batzen de Suabia, con la fecha arriba de los escudos, la inicial de la ceca, en este caso Oettingen, entre dos estrellitas en este caso, pero puede ser dos puntos. Y este es de Wolfgang y Joachim, 1477-1520, pero la fecha es 1519, no había Batzen en 1477. Y acá tienen otro del mismo condado, de la misma ceca, pero a nombre de Karl Wolfgang, Ludwig XV, Martin y Ludwig XIV. Un montón de condes juntos reinando. Bueno, esto era lo que tenían los alemanes, que no entendían de ley sálica ni primogenitura, a diferencia de los franceses. Este es de 1523. La moneda es casi igual, pero cambia la titulatura porque se fueron incorporando hermanitos y no sé si primos. La verdad que esta dinastía no la conozco muy bien. Otro medio Batzen, en este caso de la ciudad de Kempen. Creo que, si mal no recuerdo, también esto queda por Suabia, con el águila bicéfala imperial, la K, la letra K, la inicial de la ciudad de abajo, moneta nova Civitatis, moneda nueva de la ciudad, Campidonensis, 1521, con el escudo de la ciudad. Bueno, acá tienen un Batzen del Alto Palatinado, del Palatinado bávaro. Concretamente es un Batzen de Otto Henrique, Otto Henrich o Ottenrich también le decían, abreviando o contrayendo. Batzen de 1522 de la ceca de Neuburg. Yo ya les expliqué que los Wittelsbach, ahí tienen justamente el escudo de Palatinado y el escudo Wittelsbach. Los Wittelsbach estaban divididos en la rama de Palatinado, la rama de los duques de Baviera. Más tarde, luego con la guerra de los 30 años, una de las ganancias, uno de los ganadores de la guerra de los 30 años, que va a salir ganando la guerra de los 30 años, va a ser justamente el ducado de Baviera, que va a despojar a la rama palatina del título de electores y van a pasar a ser duques de Baviera y electores. Pero en esta época todavía, y de hecho, todavía los electores eran los palatinos, y de hecho, en este caso, es una división, porque esto es el Palatinado Neuburg, como se llamaba. Es una moneda de los duques de Palatinado Neuburg, así conocido el ducado por su capital.
Y fíjense que sigue el mismo patrón que las monedas del círculo de Suabia, porque en esta época probablemente ya estaba unificado, porque como ya les expliqué, fueron agrupando los círculos. Bien, este es un Batzen bastante más raro. Todas estas monedas que les estoy mostrando son del tesoro de Riden. Y este es un Batzen bastante más raro, por cierto. Es un Batzen del obispado de Passau, que lo mencionamos de Passau en la clase anterior, en realidad, que es muy cerca del Palatinado bávaro, el Alto Palatinado. Tiene la imagen de un santo, no sabría decirles cuál, y la leyenda latina sub tuo presidio, bajo tu protección. Y en el anverso, en realidad, tiene la titulatura de Ernesto de Baviera, 1517-1540, obviamente un obispo de Passau que era miembro, obviamente, de la casa Wittelsbach, como pueden ver por las losanges del escudo. Y obviamente los Wittelsbach se aseguraban de además ocupar los obispados importantes en su región. Fíjense, bueno, otra moneda prácticamente sin circular. En este caso es un Batzen, pero no de Suabia ni de Baviera, sino de Franconia. Es una moneda de los margraves Brandenburgo de Franconia. Ceca de Schwabach, fíjense que era la ceca principal de ellos, con la S entre estrellitas abajo de los escudos, el escudo Hohenzollern, el escudo de Brandenburgo, y la fecha 1532. Y en el reverso el águila imperial con Moneta Nova Suabachen, o sea, moneda nueva de Schwabach. Volviendo a Baviera, acá tienen un medio Batzen de Alberto IV Wittelsbach, que va a ser el duque que va a reunificar Baviera. Es una moneda bastante importante históricamente, si bien muy común. Este es un medio Batzen del año 1506. Sin embargo, esta moneda debió continuar acuñándose hasta el año más o menos 1530, porque son muy comunes. Y tiene, obviamente, ahí pueden ver bien el escudo Wittelsbach con las losanges, que es característico. Y en el reverso el león, emblema de Baviera desde la época de Enrique el León, probablemente. Una versión posterior de la misma moneda, acuñada bajo Guillermo y Luis, 1516-1545, esencialmente es lo mismo, solo que obviamente está a nombre de estos, trae la titulatura de estos duques, y la fecha es 1530. Pero esencialmente también un medio Batzen muy parecido. De hecho, los Batzen de Baviera de la primera mitad del siglo XVI son raros. Lo común es el medio Batzen. Fíjense cómo enseguida el Batzen llegó a Austria. Acá tienen un Batzen del arzobispado de Salzburgo. Arzobispado de Salzburgo del año 1500. O sea, menos de 10 años después de la introducción de esta denominación. Leonhard von Keutzach, 1495-1519, arzobispo de Salzburgo, con sus escudos de armas, y la fecha 1500 arriba. Y Sanctus Rudbertus, como casi todas las monedas de Salzburgo, en el reverso. Bueno, vimos el Batzen de Salzburgo de Leonhard von Keutzach, y ahora vemos el medio Batzen de su sucesor, Matthäus Lang von Wellenberg, 1519-1540. Este es de 1532, si bien un poco floja la fecha, pero está esencialmente también sin circular esta moneda. En el reverso, como siempre, San Rudbertus, Episcopus. También los estados laicos de Austria, bajo los Habsburgo, acuñaron medios Batzen y Batzen. En este caso, un medio Batzen del Ducado de Carintia, bajo Maximiliano I, como emperador ya. De hecho, bueno, Maximiliano I fue emperador desde 1508, y este medio Batzen de la ceca de Sant Veit, en Carintia, está acuñado en 516. Con el escudo de Carintia.